Hola, ¿cómo andan? Estamos otra vez acá con Silvia en la clase 11 ya. Qué lindo este último encuentro que tuvimos, chicos, de podernos conocer, de que hayan participado. Realmente valoramos muchísimo que cada uno de ustedes haya aportado ese objeto, esa anécdota, y después podamos ir construyendo de a poco lo que es la lectura, la comprensión y lo que vamos a ir trabajando clase a clase. Piensen que esos encuentros es lo más cercano que tenemos entre nosotros, al aula, a este hecho educativo, y nos pone felices de poder escucharlos, porque estamos acostumbrados a ese ida y vuelta escrito y perdemos la espontaneidad, así que estamos muy, muy contentos y los esperamos, por supuesto, ¿sí? Ahora vamos a empezar con lo que es la clase 11. En esta clase 11 vamos a comenzar con el jamón del sándwich en cuanto a lo que es como tipo textual. Ustedes se fijaron que está escrita en forma de diario íntimo. Si bien está dividida en capítulos, estos capítulos no tienen título, sino que son capítulos que se dividen según la entrada del diario, es decir, según cada día. Es más, a veces le dice querido Ángelo o lo saluda, pero ¿por qué se llama Ángelo? Porque ella, antes de ser adoptada, su nombre era Ángeles. Y cuando se entera de este nombre, es que decide ponerle a su diario íntimo Ángelo. Ahora, ¿por qué nosotros decimos algo tan íntimo de ella? Lo pasa su nombre a su diario íntimo, porque acá está la explicación. ¿Qué es el diario íntimo como tipo textual? El diario íntimo como texto es una escritura autobiográfica. ¿Qué quiere decir autobiográfico? Yo misma cuento mi vida, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado autobiografía de fulanito? Es la vida contado por esa misma persona. Ahora, si yo cuento las cosas, lo voy a contar desde mi punto de vista, ¿sí? Diferente es si un tercero solamente narra los hechos que ve y que sucede. En cambio, como yo estoy dentro de la historia y soy la que lo siento y la que lo estoy embebido en esto, lo voy a contar de una manera propia mía. Entonces, no dejo de ser subjetiva. Es decir, no soy objetiva, no cuento tal como son y sin agregarle ningún condimento. No, los condimentos se los agrego justamente porque le estoy dando mi punto de vista, mi sello personal. Por supuesto, al ser autobiográfico, que también lo relato en primera persona. Fíjense que muchas veces que dice Cecilia, querido Ángelo, hoy estuve un poco tal cosa. Ella cuenta cómo está. También suele dirigirse en forma directa. Querido Ángelo, no sabes hoy lo que tengo para contarte. Ay, mi vida, tal cosa. Interpela como si estuviese dialogando con el diario. Pero entonces acá nos preguntamos, ¿pero para quién escribe este diario? Ustedes, que escriben un diario íntimo, ¿para quién lo escriben? ¿Esperan que alguien lo lea? ¿Esperan que alguien dentro de muchos años encuentre esto? Entonces, ahí está esta cuestión. ¿Para qué y por qué del diario íntimo? Y acá está el punto. La intencionalidad y la finalidad de cada diario íntimo la va a dar su propio autor. Cada uno de ustedes va a saber por qué y para qué escribe. Tal vez para dejar asentado las cosas que estuvieron haciendo en el día y que el día de mañana digan, ay, pero mirá, a mis 13 años lo que estaba haciendo, como también puede ser que cuenten las cosas como para descargarse, necesiten contarle a alguien las cosas que están sintiendo. Porque muchas veces hablamos con un montón de personas, con amigos, con mamá, con papá, con hermanos, con tíos, pero es a muy pocos los que nos atrevemos a decirle realmente lo que sentimos o realmente lo que fue sucediendo. Entonces allí está el diario que nos está esperando para que nosotros lo podamos contar. ¿Sí? Este tipo textual no es el único tipo textual que lo vemos solamente en el jamón del sándwich. ¿Qué diario íntimo hay famoso que trascendió las décadas? El diario de Ana Frank, diario que nosotros vamos a ver prontamente y que vamos a trabajar junto con la profe de historia también. Un diario que es un ícono, es un, cuando ustedes hablamos de esto, es un clásico de la literatura. ¿Por qué? Porque traspasa los tiempos y siempre
lo que dice no deja de ser actual, no deja de ser contemporáneo, haciéndonos reflexionar. Así que acá les estuve adelantando un poquitito de las clases siguientes. ¿Qué vamos a ver también en esta clase? Los conectores textuales, que ahí ahora Silvia se los va a comentar. Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, como siempre tratamos de incorporar alguna idea de lengua y hemos pensado en todo este tiempo que los textos son una especie de tejido que va uniendo palabras, las palabras dentro de una oración, las oraciones dentro de un párrafo y los párrafos dentro de un texto, sea un cuento, una novela, una poesía, una obra de teatro, un artículo. ¿Qué significan conectores textuales? Son alguna clase de palabras que unen, conectan palabras, ideas, oraciones dentro de un texto. Y por lo tanto son fundamentales para que las ideas tengan una lógica, se comprendan mejor y además se ordenen para quien las está leyendo o para quien las está escuchando. Esas palabras que conectan, que son nexos, que unen, tienen dos grandes grupos. Uno son los conectores que indican cuándo ocurren las acciones. Así como nosotros podemos pensar que hay en un texto introducción, desarrollo y final, y hay un orden en el que se cuenta el texto, los conectores textuales ayudan a ubicarnos en el tiempo. Y por lo tanto, los conectores temporales van a indicar si dos ideas, dos oraciones, dos frases de un texto ocurren al mismo tiempo, si una ocurre antes, si una ocurre después, o sea, van a ser palabras o llamadas de atención que me van a permitir distinguir cómo está armado ese texto en el tiempo. Y por otro lado están los conectores lógicos, es decir, ¿es lo mismo usar cualquier cosa para unir dos palabras o unir dos frases o unir dos ideas? No. De acuerdo al conector textual que yo use, se van a expresar diferentes cosas. Hay ideas que están unidas entre sí porque una es causa de la otra. Hay ideas que están unidas entre sí porque son la consecuencia. Yo digo algo y digo su consecuencia. Hay ideas que se unen entre sí porque son opuestas, porque son lo contrario. Entonces, los conectores lógicos se clasifican según el significado que tienen. Y su significado es fundamental para entender la oración. Veamos los conectores temporales. Fíjense, decíamos que indican el tiempo en el que ocurre. Por lo tanto, acá pusimos varios ejemplos, ¿no? Dentro de la simultaneidad, mientras, en ese momento, al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras Cecilia y su familia se iban de la casa de Abulinda, Javier olvidaba los regalos. ¿Se acuerdan? Después de la fiesta de 15. Esas dos acciones, que el medio hermano se olvidara de los regalos de la fiesta, se olvida una parte, y el hecho de que Cecilia se fuera a la casa de la abuela, ocurren en el mismo momento. Y entonces Cecilia los cuenta simultáneamente. Solamente mientras, y no, yo podría haber usado en ese momento, al mismo tiempo, en ese mismo instante, o sea, yo puedo usar distintos conectores. Lo importante es que todos indican la misma marca temporal. Los otros son más sencillos. Anterioridad es obviamente lo que ocurrió antes, fíjense los ejemplos, antes, previamente, hace unos días, antes le había pedido al hermano que pusiera las bolsas y los llevara en el baúl, y por eso se enoja tanto cuando él se los olvida. Anterioridad implica que ocurrió antes en el tiempo. Puede ser unos minutos antes, unas horas antes, un día antes, 5 años antes, cualquier marca temporal que indica que esa acción ocurrió antes. Y del mismo modo la de posterioridad. Posterior quiere decir después. Por lo tanto, todos los conectores que indican que lo que estoy contando pasó después. Luego de que el hermano se olvidara los regalos, Cecilia los fue a ver a la casa de la abuela, ¿no? Es ahí donde ella va a la casa de la abuela para abrir esos regalos que el hermano se había olvidado. Por lo tanto, los conectores, que es esto que nosotros marcamos en el ejemplo en rojo, son las palabras que están uniendo ideas según el tiempo en que ocurrieron. ¿Bien? Dijimos que hay otro tipo de conectores que son los conectores lógicos, los que indican cómo están unidas dos ideas, cómo están unidas dos frases, o dos palabras podría ser, en este caso son dos ideas. Fíjense en el ejemplo.
Cecilia estaba enojada con Salvador porque había dibujado en sus cortinas. Salvador es el hijo de la pareja de su mamá, y es el más chiquito. ¿Se acuerdan que dice, es un demonio? Hablando de sentido figurado, ¿no? Es un diablo que tengo por hermano. ¿Por qué estaba enojada? Estaba enojada porque había dibujado las cortinas. Por lo tanto, ¿qué relación hay entre el enojo y el dibujo de las cortinas? Una es causa de la otra. Está enojada con Salvador porque le dibujó las cortinas. ¿Bien? El hecho está unido por el conector porque es el conector más común de causa. Hay otros, pero digamos, es un conector que permite unir esas dos ideas, el enojo de Cecilia y las cortinas dibujadas. Una acción es causa de la otra. ¿Bien? Fijémonos en el que viene. Los de consecuencia son al revés. Lo más importante va a ser que la causa y la consecuencia están pegadas, depende de a quién yo le dé más importancia. Fíjense el efecto. Estaba leyendo acá arriba que decía efecto. Fíjense el ejemplo. Dice, como estaba enojado con mi familia, por eso quería quedarme con Abulinda. ¿Sí? ¿Qué hace Cecilia por el hecho de estar enojada? ¿Qué consecuencia tiene su enojo? Bueno, se quiere quedar en la casa de la abuela. ¿Se acuerdan que con la abuela ella tiene una relación muy íntima, muy compinche? Entonces, el hecho de que se quiera quedar con la abuela es consecuencia de que es el enojo con la familia. Que empezó con esto de Salvador, empezó con que el hermano se olvidó los regalos. Vieron que Cecilia empieza ofuscada todo el tiempo en el diario. Las primeras páginas del diario son puro enojo, como muchos adolescentes, ¿verdad? Entonces, la causa y el efecto es los conectores de consecuencia. El más común va a ser por eso, por esa razón, por tal motivo, por esto, en consecuencia, digamos, son todas palabras que utilizamos como conectores que unen las ideas indicando que esto es la causa y este es el efecto, la consecuencia de esa causa. ¿Bien? En la clase que les mandamos por el Classroom está explicado teóricamente con los ejemplos, la profesora la armó con colores también, y después tienen para aplicar ustedes y completar. Recuerden igual que pueden, obviamente, consultarnos. Finalmente, ¿qué otro tipo tenemos de conectores lógicos, de conectores que tienen que ver con cómo se ordena ese texto? Lo que indica la oposición. Las dos ideas que va a conectar este tipo de conectores de oposición son lo contrario. No me gustaban las fiestas, pero festejamos mis 15. Bueno, si no me gustan las fiestas, no lo festejo. Sería lo lógico, lo coherente. Ahora, cuando yo digo pero, quiere decir que las ideas son opuestas. No me gusta, lo festejo igual. ¿Sí? Era el sueño de la madre, lo festeja de la misma manera. Quiere decir que no me gustan las fiestas y festejé mis 15 porque quería a mi mamá, son lo contrario, pero están unidas por ese conector, pero que nosotros usamos permanentemente, ¿no? Entonces, hay otros, pero es el más común. Les pusimos acá para que ustedes comprendan la idea. ¿Qué es importante en esto de los conectores? Como para cerrar, después ustedes verán en el Classroom detenidamente, y les pido que lean con cuidado la teoría para poder comprender bien. Los conectores son palabras que sirven para unir ideas, y por lo tanto el texto queda mejor escrito, no se amontona, no se tiran las ideas una tras otra. Para que formen un texto, formen un tejido, esas palabras, esas ideas tienen que estar unidas. ¿Pueden estar unidas de cualquier manera? No. Dependerá del conector que yo utilice el sentido que quiero darle. Las ideas pueden estar unidas según el tiempo en el que ocurren, las que ocurren antes, las que ocurren al mismo tiempo, las que ocurren después. Las ideas pueden estar unidas por causa y consecuencia. Las ideas pueden estar unidas porque son lo contrario. Y estos conectores que nosotros estamos aprendiendo a reconocer, que usamos en el habla permanentemente, son los que nos indican esas conexiones lógicas. ¿Bien? Creo que suficiente para no agobiarlos. Geno termina con los avisos. Lo que les quería agregar en cuanto a conectores es que esto mismo que les dice Silvia, los utilizamos continuamente. Tal vez
en nuestra habla cotidiana no estamos diciendo, por consiguiente, a ver, estoy muy sucio o tengo hambre, por consiguiente voy a abrir la heladera. Pero los utilizamos, decimos, tengo hambre, entonces abro la heladera, o voy a, entonces busco comida. Fíjense ustedes de leer, cuando nosotros repetimos, lean los textos, e incluso a veces, ¿qué les ponemos en el classroom? Léanlos en voz alta, porque solamente con esa lectura se van a dar cuenta ustedes mismos que ahí las ideas no están bien relacionadas o tienen que relacionarse de tal manera. Obviamente, no, los temporales, los conectores temporales, van a haber dependiendo de cuándo sucedieron los hechos. Entonces, ordénenselo ustedes, incluso cuando arman los textos, ¿qué les decimos? Armen los esquemas, y dentro de esos esquemas también pueden ir marcando ya qué relación hay. Esto sucede primero, esto después, esto es causa de tal otra cosa. De hecho, las acciones se van sucediendo porque unas son causas y consecuencias de las otras. Claro. Entonces, para que sucedan esas causas y esas consecuencias propias de las acciones de los textos narrativos, necesariamente hay que utilizar los conectores lógicos de causa y de consecuencia. ¿Sí? Por ahí suena muy abrumador, pero es algo que es muy sencillo y que se viene utilizando desde muy chiquititos en nuestra habla cotidiana. ¿Sí? Esa actividad, como les dijo Silvia, es sencilla, es de rellenado. Ustedes van a tener que ir completando en los cuadros que les vamos dando cuáles son los conectores que deberán poner. Ahora, después ya sabemos, vamos a ir un pasito más, ya no van a estar el lugarcito ni el texto. Tal vez sean ustedes los que tengan que armar el texto con los conectores. Por eso vamos a ir de a poquito, ¿sí? Entonces, para quedarse tranquilos de que el tema se entiende, o que no, porque por ahí surgen dudas, o nos quieren hacer consultas, el martes 22 que tenemos el Zoom, lo vamos a necesitar que estas actividades las tengan hechas antes que nada. No lo hice, me presento igual al Zoom, ¿sí? No importa, vayan igual que lo vamos a trabajar. No es que, no llegué a hacerlo porque estuve entregando trabajos de matemática, entonces no, porque me lo van a pedir y no lo tengo hecho. No importa, vayan igual vaya como si fuésemos, pero ingresen de la misma manera, no hay problema, ¿sí? La idea es que sí lo hacen aunque sea visto y trabajado un poco, porque así podemos resolver dudas concretas de ustedes, ¿bien? Y también tengan a mano el jamón del sándwich, porque siempre vamos yendo y viniendo entre la novela y los textos y los temas que estamos trabajando. Fíjense que acá todos los ejemplos fueron del jamón del sándwich, porque también nos... Sí. Les quería recordar que del jamón del sándwich nosotros habíamos previsto, miren en el video anterior que tienen los Power, en 3 partes. Eso no es exactamente como... Es una manera de ordenarlos. Entonces les habíamos dicho que empezaran hasta la página 88, que era pasada la fiesta de 15, y cuando ella ya recibe los regalos y empieza esta investigación a partir de la medallita a encontrar su propia identidad y a reconstruir su propia historia, y habíamos quedado que esta segunda parte era más o menos hasta la página 168. Háganlo como quieran, pero lean la novela para que en el Zoom podamos aprovechar a comentar y ver también algunas pistas de lectura para ver cómo avanzan, ¿sí? Así que tengan el libro y tengan lo de conectores a mano para poder trabajarlo y para poder consultar. Tal cual, y de hecho fíjense que en esta clase, que es la 11, no fuimos dando pistas de lectura porque cuando lo estuvimos trabajando en el Zoom, varios nos dijeron que no lo habían leído, entonces bueno, es preferible aguardar un segundito, pero eso sí, ya la clase que viene, en el Zoom comenzamos con pistas de lectura, y la clase que viene vamos a abordar bien la comprensión. Bueno, esto es todo por esta clase. Los esperamos el 22 y esperamos que estén muy bien. Cuídense, que estén junto con su familia lo mejor posible. Les mandamos un beso y acuérdense, si deben tareas, no hay problema. Entréguenlas fuera de término. No hay inconvenientes, pero entréguenlas, ¿sí? Es importante esta participación y valoramos nuevamente la participación de ustedes también en el Zoom. Nos vemos. Y los esperamos. Cuídense, besito.